que son grandes paros, pero totalmente pasivos, en enormes, o por lo menos jugarnos en que sean los más activos posibles, en que sean sindicatos abiertos a todos los agravios de los sectores que están siendo atacados en las peores condiciones, como las fábricas de la zona, tomando en cuenta las fracciones de las familias que están hundidas por la crisis económica y social. O sea, eso indica, cuando nosotros, Emilio dijo hace un tiempo, que los sindicatos pueden ser el puntal para reorganizar sectores del movimiento obrero en la provincia de Neuquén o en PBA, justamente porque tiene razón Yasmín, que es el lugar donde nosotros, como tenemos más acumulación, tenemos más responsabilidad. ¿En qué sentido nosotros podemos, en una situación como esta, donde además nuestro partido se ha ganado esa posibilidad de escucha, etcétera, etcétera, y hay bronca social, jugar un rol verdaderamente revolucionario en poner todas esas organizaciones al servicio de ser la oposición social central que organice nuevos sectores? Bueno, esa es una discusión que no está todavía muy agarrada. También ayer discutíamos cómo usar las secretarías, todo eso está muy bien, pero nuestro objetivo es voluntarista y bueno, yo creo que todavía no hemos hecho lo suficiente para utilizar a fondo el malestar social por un lado y el fenómeno político para poner en juego el rol de esos sindicatos. Segundo lugar, la discusión que plantea Luca, compañeros, para mí es un poco, en un sentido me parece que es un cierto retroceso del nivel de acuerdo que estamos llegando. Si nosotros, la discusión la planteó ayer Chip y creo que lo dijo Freddy, la interfacultades. No estamos hablando de 2 años de interfacultades. En el momento que se desarrolló el conflicto en mayo, ¿no hubiera sido un paso para imponer una cosa, como dice, para superar el frente único de Charca? Y si nosotros llevábamos cualitativamente más gente a hacer una interfacultades que reúna a toda la izquierda, a todos los sectores activistas que quedaron y que sacaron conclusiones del conflicto anterior. O sea, no lo hicimos, no lo intentamos. Lo mismo, lo mismo respecto a los comités. Ayer las compañeras plantearon, de docentes de no, creo que de Norte, qué distinto sería si la coordinadora de Norte participara en 100 docentes de base. ¿Por qué nosotros eso no lo podemos hacer en las universidades? ¿Cómo, si todavía no intentamos, discutimos, ustedes mismos hicieron, los compañeros de Filo y Luca, hicieron un balance de que no se pensó cómo llevar la fuerza impresionante que muestra y que acá se expresó de los comités de Flores a la universidad y de Almagro a la universidad. Entonces, es no pensar utilizando el fenómeno más dinámico. Entonces, todo va a fracasar, está condenado al fracaso porque nosotros no lo intentamos en las mejores condiciones. Yo, compañeros, realmente tengo diferencias, después sigamos discutiendo, no hay problema, pero me parece un pensamiento muy conservador y el hecho de tomar los últimos 2 años como si fuera lo mismo, el comienzo del año y el estallido, la experiencia con la reforma laboral, con todo lo que hicimos, el crecimiento de Miriam Bregman, como si todo eso no hubiera pasado, los miles que se conectaron por redes, que hay gente de estructuras, como demostramos ayer, y que un sector quiere militar, bueno, me parece que es un pensamiento conservador. Ahora bien, para pensar cómo, acá estamos charlando, ¿no? Chipe había planteado una marcha para mostrar y llamar al FITU, Yasmín y Juan lo toman en su minuta. Nosotros acá lo que estábamos discutiendo es, no puede ser, en el marco que discutimos que hay distintos conflictos, distintos ritmos, está muy bien que haya desigualdades en los fenómenos, pero no podemos jugarnos a que todos esos afluentes confluyan en una gran movilización trabajada con los comités hacia fines de septiembre, que no sea solamente con la izquierda y el mayor frente único posible, que no sea solamente alrededor de los ejes políticos de agitación que ayer quedó débil, que ahora va a plantear Freddy, sino tomando los múltiples agravios, los múltiples ataques que son impotentes en muchos casos para expresarse en la política nacional, para que pesen, inclusive lo de CENEA, esos grandes conflictos y otros, si no tenemos que hacer un intento
lo más fuerte posible, demostrar que no solamente hay una oposición política que no se expresa solo en números, en datos, en lo que sea, sino se expresa en fuerza material en la calle. Mostrar que hay una oposición política y de clase, por eso tiene que estar muy ligada, no ser solo política en el sentido que está muy bien, que tiene el problema antiimperialista que le damos mucho peso y el saqueo, como se agregó en otras intervenciones, que tiene que estar absolutamente ligado, sino también de lucha. Bueno, eso, creo que pasaron los 5 minutos, sigue Fred. Bueno, tenemos discusiones acá, así que no garantizamos decir lo mismo. Pero digo, para seguir la evolución de la discusión de la conferencia, empiezo por con lo que cuestionó Chingo, que tiene razón, que yo en mi informe original tenía pensado el problema de la agitación política, pero no sé si decimos lo mismo, pero después no lo dije. Y entonces, porque acá nosotros tenemos una gran máquina de agitación política, que es Miriam Bregman, que está en la nota de una página en La Nación de hoy, y sus redes, y las redes de la izquierda diario, que también vienen creciendo, y Nico también, o sea, entre las referentes, los referentes políticos y la izquierda diario tenemos una máquina de agitación política bastante poderosa y que vamos definiendo ejes. Yo digo, pensando desde ese ángulo, y lo que dice Luca, que Luca polariza diciendo, bueno, ¿cuál es el contenido con el cual vamos a promover la coordinación y los comités? Eh, Obviamente que hay que pensarlo ese contenido. Yo el ejemplo que daba era en la marcha universitaria de mayo, que fue una marcha que reunió, no sé, decenas de miles de personas, y que no pasó nada previamente y porque no surgió vanguardia. Y entonces yo decía, si la causa estaba, la ley de financiamiento universitario con 3 votaciones, vetos, etcétera, etcétera, y el gobierno diciendo me cago en la ley. Eh, eh, la convocatoria estaba de paros docentes, etcétera, etcétera. Y nosotros, si en ese momento, no en cualquier momento, hubiéramos convocado, como veíamos que estaba frío en las facultades, a una interfacultades para ser nosotros el engranaje que ponga en movimiento una vanguardia, ¿está bien? Y ahí, bueno, y entonces alrededor de eso, como estaba la causa universitaria, no sé, en ese momento si estábamos recién lanzando los comités, no existían los comités todavía, a principios de mayo. Fue después de la marcha, fue 12 días después del acto del 1 de mayo en Ferro. Pero si nosotros, si, supónganse que existían los comités, todos los comités diciendo, vamos todos con la universidad y con los estudiantes a hacer un gran polo contra las burocracias para hacer una lucha consecuente y quebrar a Milei en ese punto, entonces podíamos hacer un polo que sea fuerte. Nosotros después terminamos discutiendo que con la gente que llevamos en clave roja, tendríamos que haber hecho un corte a la 9 de julio, bueno, una serie de cosas, hicimos una columna de, no me acuerdo si eran 1000 personas, creo, más o menos, éramos un polo con las agrupaciones, pero si nos hubiéramos preparado más consecuentemente desde antes, podríamos haber quizá en ese sentido la apuesta motorizado que surja vanguardia en los lugares, no que después la acción sea de clave roja, sino que sea de frente único, etcétera. Bueno, pero para no hacer balance, eso es balance, un ejemplo. Porque ahora, yo veo dos grandes motores en el sentido de lo que dijo Laura y de lo que ustedes mismos que están planteando acá en las intervenciones. Por un lado, CONEA, LICER y universidad, porque vuelvo a decir que ya lo dije en el informe, el gobierno no va a cumplir la ley, aunque dieron la mitad del aumento que daba la ley, ¿no? O sea, eso ya lo dieron. Eso también me decía Chipi que divide a los docentes, que no es que es la misma bronca que había antes, pero es una gran causa. Presupuesto universitario, defensa de ciencia y técnica, no a la liquidación de la CONEA, etcétera, etcétera, es una gran causa. Eso lleva al FMI, etcétera, ¿no? Ese es un gran motor. El otro gran motor es la reforma laboral y su aplicación en la clase trabajadora, incluyendo ahí el cierre de FATE, bueno, los Mondelez, todas el avance que está teniendo la patronal en las empresas y la fábrica,
esos dos, lo que estábamos discutiendo acá es si nosotros, largando esos dos grandes motores, convocamos a los comités para alrededor de esos motores poner en pie instancias de coordinación, y lo que estábamos diciendo, si no tenemos que largar ya la idea de decir, con esos dos motores y con instancias de coordinación, confluir en una gran marcha, en una gran jornada nacional de lucha, de oposición de clase con esas causas, o sea que y hacerlas en común con el Frente Izquierda y con todos los aliados que se pueda, todo lo que no sea la burocracia, y decir, bueno, y nos jugamos entonces a una marcha de, no sé, 20.000, 30.000 personas en el AMBA y marchas en todo el país, porque una marcha nacional es muy complicado de organizar logísticamente, pero entonces decimos, esta Jornada Nacional de Lucha la impulsamos desde instancias de coordinación en común con la demás fuerza izquierda, y los comités toman bajo sus hombros ese desafío, ¿no? Entonces, y eso mostraría que nuestra política de comité no es electoralista, le daría carnadura a toda la política que estamos dando, y ver si, por ejemplo, no trabajamos con el plan de acá a fines de septiembre en largar la organización de una nueva tanda de reuniones de comité en todo el país, que allá hay muchos que ya se están haciendo, pero muchos que hicieron solo la primera reunión. Después, junto con eso, instancias de Frente Único, que no es lo mismo que los comités, sino que son instancias de Frente Único, y entonces ahí buscar en todos lados todas las instancias de Frente Único que se puedan conquistar, o sea, hacer las comités entre fines de julio, principio de agosto, y todo el mes de agosto trabajar instancias de coordinación para impulsar esa marcha a fines de septiembre, y tener eso como objetivo, inclusive explicárselo a los comités y a la militancia del partido, y como que queremos mostrar en las calles que hay oposición y que no es todo resignación y pasividad, o encuestas, claro, que no es solo entonces trabajar con ese objetivo y buscar entonces ahí después surgirán un montón de desigualdades, combinaciones distintas, etcétera, etcétera, ritmos distintos, lugares donde se puede hacer más o menos, pero si nosotros logramos que eso sea una política que la impulsamos con todo, tenemos un objetivo común de partido, y tratamos de mostrar que estamos verdaderamente, nos damos el objetivo de romper la pasividad. Ahora, no estamos hablando de pasividad de masa, ¿no? O sea, estamos diciendo una marcha de una decena de miles de personas o sea, nosotros por lo menos lo que nos proponemos es romper la pasividad de la vanguardia, ¿no? Y la dispersión de la vanguardia, porque la vanguardia existe, pero está dispersa. Entonces nos proponemos lo que no hacen las burocracias, que inclusive las burocracias ahora están jugando un poco con esa idea, por eso convocan al 22 y hacen todo ese plan de lucha, pero subordinado al Papa León XIV. Entonces nosotros decimos no, una marcha que enfrente al gobierno, y de oposición de clase y contra la entrega nacional. Digo eso para que lo piensen y lo discutamos después para la resolución, nada más. Bueno, compañeros, compañeras, 1:20, 2:20, retomamos en punto, ¿está bien? Cuarto intermedio, 2:20, volvemos a conexión. Quédense conectados en pausa.